con el canto de Vivaldi y Ángel. A mí me conocen aquí en Diniamba como Eduardo Ciero, pero mi nombre real es Roberto Eduardo Ciero. Nunca gané un centavo. Nunca ganó. Se jugaba por el amor, por la camiseta. Totalmente. La historia mía en el Diragen es contradictoria. Y a mí me pusieron en el Diragen como delantero, inside, derecho de catarro. Después me dijo, no, vos no servís aquí de delantero, vas para atrás de volante. Y después me dice, no, vos no servís tampoco para volante, vas para atrás a la defensa. Y si no das bola en la defensa, vas de pasabola, me dice. Y ahí me quedé. Uno de los goles más fabulosos que hubo fue el que metió Julio Rocha y Diaque, jugando contra el Santa Cecilia. Bola mojada. El partido estaba ya en el segundo tiempo, 0-0. Y yo como de unos 40 metros. Y Dubois se tiró y con todo y manos le metió, porque era una bola demasiado pesada. En ese tiempo las bolas de fútbol eran de cuero. Usted como defensor, ¿sabe lo que significaba, por ejemplo, con esa bola mojada cabecear? Ni quiera Dios. Una vez me pasó una cosa así y me dejó pintado aquí en la frente porque eran bolas como de cordón de zapatos, no eran Super Bowl. Había un neumático con una cuestión donde le echabas el aire y eso lo agarrabas y lo metías debajo y después venías y agarrabas la bola y la amarrabas. La amarrabas. Y entonces eso cuando cabeceaba te quedaba así, generalmente le daba uno con la costura esa, y entonces se la dejaba pintada en la cabeza. Ahora Julio Rocha y Diaque me puso la saeta rubia. La saeta rubia. Que había un jugador argentino que se llamaba don Alfredo Di Stéfano y él era el centro forward en los equipos que jugó él. Y tenía la habilidad él de jugar como delantero y al mismo tiempo se iba para la defensa. En el caso mío, me estaba contando Julio Rocha y Diaque, es que yo llegaba de la defensa central hasta la delantera, apoyar a la delantera, y alguna vez metí un gol. Por eso es que él me puso ese apodo. La saeta rubia, que es como el que se quedó siempre. ¿Que haya sido referencia para usted a modo de inspiración? Catarro. En ese tiempo el Diragen tenía directores técnicos dentro del campo, que eran Catarro, los Robletos o los Milos. Y entonces esa gente decía, por ejemplo, ellos fueron maestros para mí, porque cada vez que yo hacía, yo era muy chaval. Yo entré al de jugar al Diragen a los 15 años. Y entonces él me decía, no, venga para acá, Cerito, eso no se hace así, esto se hace de esta y esta manera, dentro del campo. Y no, usted juega aquí, usted hágalo allá, usted aquí. Entonces eran directores técnicos dentro del campo, que es lo que no hay ahora. Aquí yo jugué solo en el Diragen, pero me pasó algo bien curioso, ya retirado. Yo trabajaba en Managua y llegaba don Charles Hinkel, llegaba todos los días. Yo quiero que jugues con el Triunfo. Pero don Charles, yo no puedo entrenar, yo ya veo guaro, yo ya fumo y no tengo las condiciones. Entonces él me dice, a mí no me importa, yo quiero que jugues con el Triunfo. No, Charles, no puedo. Hasta que fui un día para quitármelo de encima, le digo, ok, don Charles, voy a jugar, pues. Ya firmé la cartilla. Me dice, el domingo jugamos.
¿A dónde? En Diriamba contra el Diriangén. Y vine aquí, la música le digo, Charles, ¿cómo voy a hacer eso? No, me dice, pero ahora ya estás inscrito y no me vayas a fallar. Vine a jugar aquí a Diriamba y ese día le ganamos el Diriangén 2-1. Lo acabaron, ¿no? De pura chiripa. Por supuesto, aquí me acabaron la barra, pues, mataba más, no sabe cómo es la barra de Diriamba. Pero, ni modo, yo he dado mi palabra que por aburrimiento la tuve que dar. Fue el único partido que yo jugué con el Triunfo y nunca más volví a jugar. Y lo vine a jugar contra el Diriangén. En Increíble. esta anécdota. Yo jugué en el Diriangén del 1947 a las 52. Y después cuando vine de Venezuela, 7 creo. Entonces usted jugó con Don Livio. Ah, sí. Bueno, a mí lo que me pasó es que yo jugué con 3 generaciones del Diriangén. Jugué con los viejos, que eran Catarro, Robleto, Julio Rocha, La Corroncha. el Tico Dávila. Después entraron otra camada que estaba Douglas Pérez, Chinto Mico, Quinto Navarrete, el Capo González y varias. Y después entró otra camada que fue Livio Bendaña, Carlos Morales, entraron todas esas, Peché. Entonces yo jugué con 3 generaciones del dirigente. Bueno, sabemos que, por ejemplo, usted vio jugar a Catarro Cuadra, que todo el mundo dice que era mejor que el hijo, y usted vio jugar al hijo también, 100 veces. ¿verdad? 100 veces. Y ahora recién el que se nos fue, el gran Peché Girón, ¿usted colocaría a Peché Girón entre los cinco mejores jugadores de fútbol de Sí. todo lo que usted ha visto? Definitivamente. Peché fue Es más, alguien me preguntaba, dice, ¿cuáles son los volantes ideales para vos? Pero a mí solo me ocurren 2, le digo, Peché Girón y la Bazooka Hueco. Claro, con la boca. Bueno, todo bien vino y amante del fútbol. Pensaba que lo máximo para que uno debiera llegar era aspirar a jugar con el Diriangén. Así que no solo era una aspiración, sino que era un mito. Y cuánta gente estaba haciendo cola para jugar en el Diriangén. Un día me preguntó, estamos hablando de fútbol ahí con Mauricio Cruz, y entonces le hice yo esta pregunta a Mauricio: ¿vos crees que hubieras podido embancar a Peché Girón? Solo eso contestaron. ¿Crees vos que lo hubieras podido embancar? No. No lo vieron. Vamos, Peché claro. Girón es uno de los Máximo estandarte. grandotes aquí. Usted, como dice, jugó siempre toda su carrera con Diriangén. ¿Se siente ese amor suyo por el Diriangén? ¿Siente que el equipo se lo correspondió? ¿Usted queda satisfecho con Diriangén, con lo que Diriangén le dio a usted? Definitivamente, con solo la oportunidad que me dio de poder jugar con la aspiración que todo el mundo, todo diriambino, sentía por jugar. Era en el Diriangén, no era en otra cosa. Y me acuerdo yo también de que la selección nacional, habían el mínimo 7 jugadores del Diriangén titulares, más los que llevaban de banca, titulares de la selección nacional. Yo lo atribuyo a que en ese tiempo el Diriangén era del pueblo de Diriamba. Hoy no. Hoy estamos prácticamente ante un equipo profesional. Todo el mundo gana. Esa es la mística
ese es lo que ha perdido aquí la... No es que ahora encontrás a un muchacho y ¿querés jugar en el Diragen? ¿Cuánto me van a pagar? Antes no. Antes había montones de gente esperando una falla de alguien para poder que lo llamara el Diragen para poder entrar ahí. Y habían buenos jugadores. ¿Considera entonces que formar parte de Dirigen era un privilegio? Era un privilegio. En aquel tiempo era un privilegio. Hoy no. Hoy está toditito cruzado de que las influencias y el dinero. El dinero. En ese tiempo había mística en el equipo. Es decir, la distinción que le hacían a uno de poder jugar en el Diragen. Y eso es lo que se ha perdido totalmente. Hoy juega cualquiera. Y todo es que le paguen y ahí está. Ahí está. Pero en aquel tiempo era mística, que es lo que privaba en ese entonces. Hombre, que fueran más humildes. Todo el mundo se siente aquí, estos jugadores del Diramen, que son estrellas. Y eso hay que ganárselo en el campo. Y no sea él el que diga, sino que sea la barra la que diga, este es. Que es lo que no priva hoy. Hoy privan otras cosas. Sí. Y los periódicos que comienzan a hablar de Hacerlos enormes sin ser. hacerlo enorme, sin ser. Exactamente. ¿Le quedó a usted la espinita, por decirlo de alguna manera, o el sueño, don Eduardo, de que un hijo suyo o un nieto jugara en Diragen? Pues sí. Y ninguno me salió. No siguió su huella. No salió con la vena, le digo yo. Quizás le puso muy alto la meta. No, qué barbaridad. ¿Verdad? ¿Cómo no? Todos los campeonatos con el Santa Cecilia, porque hay que reconocer, y siempre lo he dicho yo, el fútbol aquí en Nicaragua, no solo en Diriamba, cuando entró el Santa Cecilia, nos puso en este nivel, nosotros estábamos aquí. ¿Por qué? Porque Santa Cecilia comenzó a traer gente importada muy buena que ahora no se ve, todo es una cochinada. Y para decir algo, siempre hablo de lo mismo, por solo tener aquí, le digo yo, a la cobra humana que le decían al Rudy Sobalbarro, que es un nicaragüense criado, no era un extranjero, ¿no? Eso es. Aquí nunca ha venido, porque a mí me preguntan lo mismo. ¿Cuál es el mejor jugador extranjero que vos has visto? Rudy Sobalbarro. Y en ese tiempo le digo yo, el Diragen trajo aquel que era ya casi retirado, que era Saningo Soto. Muy tremendo. El flaco Chavarría, que lo trajo el Diragen prestado del Saprissa. Salió de aquí, del Diragen, a jugar en México. El flaco Chavarría. Jugadores de esa categoría, hoy no los ves. Hoy ves un montón de yo no sé. De quinta Le categoría. digo yo, que ni siquiera, hombre, si le digo yo, aquí hay mejores jugadores que eso. Inclusive hay una historia de que el Santa Cecilia para un partido con Diragen trajo al centro delantero de la selección costarricense ¿Cómo no? a jugar Trajo contra Diragen. a Valenciano. Y casualmente hoy estoy hablando con la Chuba sobre eso. Cuando trajeron a Valenciano, solo para ese partido. Y en ese tiempo le pagaron 1.200 córdobas solo por el juego, más el hospedaje, más el viaje. Entonces, dentro del tiempo que exige la La federación. federación. En ese tiempo eran Era 3 más días. abierto. Era más abierto, entonces en ese tiempo para reforzar un En ese equipo. tiempo eran 3 días. O sea, en ese tiempo podías reforzar un equipo en cualquier punto del campeonato, nada más que el movimiento era 3 días antes de un juego. Exacto. Clásico en ese tiempo, ¿contra quién era principalmente? ¿Con Santa Cecilia siempre o hubieron un par de clásicos? Santa Cecilia ya fue para mí
De mi estadía en el Dirigen, a la mitad del tiempo que yo jugué fue con Santa Cecilia. Pero anteriormente habían equipos tremendos en Managua. ¿Cómo se llamaba? El Ferrocarril, el Aduana, la Salle después, el Dínamo, en el Dínamo. De ahí Santa Cecilia sacó a Rudy Sobalbarro, a Barrios y al Chocorrón Buitrago. El Chocorrón Buitrago era un tremendo. Excelente. Central, sí. Hace tiempo sí, el general Somoza. El Somoza, había un equipo en Somoza. Había un equipo de León también, tengo entendido yo, es anterior, el Metropolitano. No, No, este Metropolitano es ya el tiempo de mi papá. ya más atrás, ¿verdad? Sí, Venía a jugar a Dirian. Así. O sea, que hasta el día de hoy, don Eduardo, sigue siendo el clásico nacional Dirian Contra el que contra sea. Otto. Dirigen contra otro. ¿Cómo se mentalizaba usted antes de un partido así de importante? ¿Cuál era más o menos la rutina, días previos o en la semana antes del juego? Bueno, en el tiempo, en los primeros tiempos, cuando el Dirigen era del pueblo, la barra se encargaba de vigilar a todos los jugadores del Dirigen. Al que lo vieran en la calle después de las 8 de la noche, lo reportaban inmediatamente y ese tipo no jugaba. No importa quién fuera. No importa qué estaba haciendo, nada. No, es que con solo que se andaba desvelando. Y hay un sábado desvelado para el domingo, el Bingo. juego no era posible. Entonces el pueblo cuidaba al equipo. Recuerdo que una vez cuando íbamos a jugar con Santa Cecilia, nos llevaron a una finca aquí que se llamaba Las Flores del doctor Salazar. Y cuál es mi susto de ver que la finca estaba pero así de barra, viendo a todos los jugadores, estando seguros de que estaban bien guardados, para que no fueran a beber, porque todos eran perros al guasi. Estaban como somos todos. Entonces dicen, no, ahora sí, entonces todo el mundo, y ahí dormimos hasta el día siguiente que venimos aquí por el partido Sí, creo que eso nos da una idea de lo intenso del clásico. ¿Usted cree que la Salle ha sido el mejor campo que hemos tenido? Hablando estrictamente del campo. así. Es que la cancha de la Salle era toda engramada y era puesta por los curas pues en aquel tiempo. La única parte pedregosa que quedó malo el terreno era en esta parte de aquí, en la zona norte. En la norte. Y la Pero cuidaban. la mejor cancha que hemos tenido aquí en la Salle. Usted- Tiempo, te puede decir, claro, creo que aquí vino Cerro Porteño. El Cerro Porteño vino aquí a Diriamo, y jugó en Asalle. jugó en la Salle. Contra... Quedamos 3-1. ganó Cerro Porteño era campeón mundial por equipo. Campeón mundial de clubes. Sí, un equipo grande de Si no me Paraguay. equivoco, yo creo que el gol del Dirigen fue de Porroncha, esa vez. La Poloncha. ¿Verdad? Sí. Si tuviera que dar un consejo a los nuevos talentos, ¿cuál sería? Un mensaje de una leyenda de Dirigen para los jugadores que están en construcción y que también aspiran a llegar a ser, como ustedes, figuras históricas del equipo. Bueno, pues a mí se me ocurre que uno debe de primero jugar por la camiseta, que es lo que nosotros hacíamos en ese tiempo. Y tratar de mejorarse viendo otro fútbol. En la televisión hoy es Tienen esa ventaja. una escuela maravillosa. Y por último, decía uno de los instructores que vino aquí, que fue un húngaro, dice, usted debe jugar fuerte, pero limpio. Nunca trate de perjudicar a la otra persona. Eso es una cosa muy importante, porque dentro de esa mención que hizo este hombre,
vos podés matar a alguien y no solo matarlo físicamente, porque si lo quebrás, se terminó esa persona. Y nosotros en ese tiempo teníamos gente muy sucia y tal vez hasta malintencionada. Por ejemplo, aquí nosotros teníamos un hombre que era Juan Roleto, en paz descanse, un jugador muy bueno, pero demasiado duro. No era malintencionado, pero sí demasiado duro. Y en Managua teníamos nosotros que le decían el paletero. El paletero era ese sí era malintencionado y había que cuidarse de él. Era un hombre viejo ya, pero muy bueno. Usted como defensa central, sobre todo, le voy a hacer la pregunta con los clásicos ante el Santa Cecilia. ¿Cuál fue el delantero que más trabajo le dio a usted, que más le costaba controlar? Una vez me encontré Rudy Sobalbar. Una vez me encontré con él y estábamos echándonos unos tragos. Y entonces le digo, hombre, Rudy, fíjate que cuando yo venía, vos venías con la bola, y yo tenía que enfrentarte a vos. Entonces decía, ¿cómo? Y me vas a dispensar, le digo la expresión, ¿cómo paro a este hijo de puta? Entonces me dice, no me van a creer, cuando yo venía con la pelota, yo pensaba lo mismo, yo decía, ¿cómo paso a este hijo de puta? Pues le digo, estamos de amor pagado, le digo, no sé qué. Qué bien. Sí, me reí porque... pero estaba en taco a taco, o sea, ese- gran ese- defensa con un gran delantero. eso es lo más grande que ha traído aquí al fútbol El nacional. fútbol. Decían la cobra humana, un tipo que no sabía cómo entrarle. Ya veteranos Era como un usted, driblador todos han horroroso. coincidido con eso. Que Claro. que todos los veteranos como usted han coincidido que Rudy Sobalbar es lo más grande que Es hemos lo más tenido grande que ha vendido como extranjero. como extranjero. Cada minuto, cada segundo de tu historia.